Esta mañana nos acompaña el doctor José Naupari, especialista en temas electorales. Con él vamos a analizar los próximos hitos electorales de las elecciones regionales y municipales que ya estarían pronto a cumplirse. Muy buenos días, bienvenido, doctor Naupari. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Doctor Naupari, el cronograma electoral inicia con el cierre del padrón electoral que fue el 2 de octubre del 2021, vale recordarlo. Yo le consulto ahora en qué fase se encuentra elaboración o depuración del padrón. Usted puede informarnos cuándo ya estaría listo para ser utilizado en las elecciones regionales y municipales de este octubre. Sumamente oportuna su pregunta, puesto que justamente acá 2 días, el 4 de febrero, vence el plazo para que RENIEC remita el padrón preliminar al Jurado Nacional de Elecciones, para que también, a través del área de fiscalización, pueda hacer un segundo filtro, una segunda fiscalización, y a más tardar, el 6 de marzo, pueda aprobar el padrón electoral definitivo. Ello sin perjuicio de que, es preciso recordarlo, la ley 31357 previó que mensualmente RENIEC va a estar informando a la OMPE de algunas actualizaciones de ese padrón, más allá de que incluso ya estuviera aprobado. Eso está pensado más que todo en lo que se refiere a defunciones, ¿no? Lamentablemente, producto de la pandemia que aún vivimos, es una regla que se ha incorporado por el 31357, con miras a la CRM 2020. Así es. Y bueno, siguiendo el cronograma electoral, vemos que la convocatoria al proceso de estas elecciones debía realizarse con plazo máximo el 5 de enero. Sin embargo, esto se realizó antes, hablamos del 4 de enero. Eso quiere decir que a partir de esa fecha entonces se da inicio al periodo de la aplicación del principio de neutralidad para funcionarios públicos, ¿es así? Así es, y no solamente el tema del deber de notariedad, sino también las restricciones a la difusión de publicidad estatal en el sector público. El tema de que justamente solamente en casos de importante necesidad de utilidad pública es viable justamente la difusión de publicidad estatal. Ella también tendría que tener mucho cuidado, sobre todo a nivel de municipios, de no estar colocando la imagen de la autoridad o nombre de la autoridad. Así es. Específicamente, ¿puede usted recordarnos cuáles son esas restricciones a tomar en cuenta? Bueno, fundamentalmente, pensando más que todo en el tema de publicidad estatal, está pensado y de neutralidad estatal, está pensado en que justamente no hagas uso de recursos públicos, llámese humanos o logísticos, durante el proceso electoral. No puedes utilizar instalaciones públicas para hacer proselitismo político, no puedes utilizar tu cargo para influenciar en determinados subordinados, para que puedan llevar a cabo una publicidad a favor o en contra de alguna organización política. No puedes utilizar tu derecho de trabajo para hacer justamente proselitismo político, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los congresistas, que son políticos por excelencia, mientras ejercen el cargo de congresistas, no pueden ni deben, en cierta medida, manifestar adhesiones o rechazos a candidaturas, o en este caso, porque todavía no tenemos candidaturas propiamente hablando, a organizaciones políticas específicamente, ¿no? Porque justamente la idea es que mientras estás ejerciendo el cargo o mientras estás utilizando recursos públicos con ocasión de tu cargo, no puedes ni debes llevar a cabo proselitismo político ni a favor ni en contra de una organización política o candidato o candidata en particular. Bueno, siguiendo con los hitos electorales, en esa misma fecha se cumplió otro plazo, que era la fecha límite para que nuevas organizaciones políticas se inscriban ante el ROC para participar de estas elecciones. En el caso de aquellas que ya estaban inscritas, ¿cuál es el trámite o era el trámite adicional que debían realizar? Ya, ahí había que hacer justamente una precisión, porque la 31357 un poco como que cambió las reglas de juego para esta elección. Efectivamente, el último párrafo del artículo 4 de la Ley de Elecciones Políticas establecía que si uno que deseaba presentar solicitud de inscripción de fórmulas o listas de candidatos tenía que tener inscripción efectiva en arroz hasta el día de vencimiento del plazo de la convocatoria, que era el 5 de enero, que es lo que terminó haciendo la Ley 31357. Estableció que ese plazo no era para lograr la inscripción definitiva, sino para presentar la solicitud de inscripción ante el ROC, de manera que van a poder participar aquellas que, habiendo presentado su solicitud de inscripción hasta el 5, logren su inscripción definitiva hasta el 14 de junio. De manera que podríamos tener elecciones internas por parte de organizaciones políticas en vías de inscripción con la expectativa de que el 14 logren su inscripción, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que deben hacer?
tanto las organizaciones políticas en vías de inscripción porque ingresaron sus solicitudes hasta el 5 de enero, o las que ya estaban inscritas al 5 de enero, es un proceso de elecciones internas. Recordemos que la 31357 también suspendió la vigencia por segunda vez de las denominadas elecciones primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, y previó, como ocurrió con la 31038 para las elecciones generales 2021, las elecciones primarias, pero a cargo, en gran medida, del sistema electoral. Es en ese contexto en el cual surgen obligaciones de remisión de padrones, surgen obligaciones de convocatoria de elecciones internas, bajo la interpretación que ha dado el Jurado Nacional de Elecciones de 31357 también obligaciones relacionadas con presentación de candidaturas ante el Jurado Nacional de Elecciones. Ojo, presentación de candidaturas, no hay solicitudes que sean de candidatos, porque la etapa es de calificación de las solicitudes, está a cargo del órgano electoral de cada organización política según el cronograma interno que ellos prevean, en tanto y en cuanto, claro está, cumplan con el cronograma de elecciones internas que ha aprobado el Jurado de Elecciones. Ujú. Muy bien. Ese 5 de enero también ha sido el plazo para presentar solicitudes de inscripción del padrón de afiliados. Ese padrón de afiliados, ¿cuáles son las etapas por las que se somete de acuerdo al cronograma electoral? Claro, bueno, ahí hay un tema sumamente interesante porque ciertamente, si bien en el cronograma que aprueba el Jurado Nacional de Elecciones distingue entre padrón de afiliados y padrón de electores afiliados, obviamente hablando, y hay algunos plazos que, como bien usted menciona, ya venció. Ahora, este 5 de enero, habría que agregarlo, también venció el plazo para que se presenten las solicitudes, digamos, de fichas de afiliación de quienes deseen ser candidatos a alcaldes, gobernadores y vicegobernadores regionales. En ese contexto, por ejemplo, tenemos que el 24 de enero ya venció el plazo, ya lo hizo ciertamente ROP, para que ROP envíe a RENIEC justamente los padrones de afiliados para verificación, ¿no? Luego va a venir el 21 de febrero, que es la fecha límite para que justamente RENIEC, producto de este envío que se ha producido el 24 de enero, envíe a ROP el resultado de esa verificación. Luego viene el 28 de febrero, y propiamente hablando del padrón de electores afiliados, ¿no? El 28 de febrero es el plazo máximo para que justamente el jurado le envíe a RENIEC esta documentación para que RENIEC elabore ese padrón de electores afiliados. El RENIEC va a tener hasta el 15 de marzo para poder enviar justamente al ROP, por en este caso al Jurado de Elecciones, justamente esos padrones que ellos elaboren, y el 25 de febrero es la fecha límite, no específicamente ese día, sino la fecha límite para que el jurado, partido a partido, movimiento regional tras movimiento regional, apruebe el padrón de electores de cada uno de ellos. Y, digamos, eso en cuanto a lo que se refiere a los padrones. Ujú. Por otro lado, nos vamos al mes de marzo. El 26 de marzo es otra fecha a tomarse en cuenta, ya que este es el plazo máximo para que cada organización política comunique a la OMPE los candidatos a delegados. Y yo le consulto, previamente hay un proceso interno en el partido para definir si la elección será por delegados o por afiliados. ¿Qué actor del partido político lo determina así? Tema sumamente importante porque, claro, la 31357 estableció que había dos modalidades de elecciones internas: la modalidad de un militante un voto, la modalidad de elección por delegados. ¿Quién lo define? Depende fundamentalmente de cada partido que establezca quién hace la convocatoria. La regla debería ser que, formalmente hablando, lo haga el órgano electoral central de cada organización política. Ahora, ¿dónde debe estar prevista esa modalidad? En la convocatoria. De la convocatoria que debió haberse llevado a cabo entre el 15 y el 22 y debió haber sido comunicada 3 días después de la convocatoria a la OMP. Por eso es que la OMP el día 25, a través de sus redes sociales, informaba que ese día vencía el plazo para que se informe de las convocatorias. Con la precisión, ciertamente, que el reglamento que aprobó la OMP era 3 días después. Como el plazo venció el 22, evidentemente los que convocaron el 22 tenían hasta el 25, pero si yo como que el 18 tenía solamente hasta el 21. ¿Hay un número específico de delegados a presentarse? No, eso, bueno, a nivel legal, eso va a depender de cada organización política. Ujú. Bien, otra fecha importante del cronograma es el 9 de abril para que las organizaciones políticas presenten candidaturas a través del sistema de Declara Internas del JNE. Doctor Naupari, ¿cuáles son las bondades de esta plataforma? Coméntenos. Bueno, fundamentalmente,
Ahora, en un contexto de pandemia, eso lo que en primer lugar va a evitar es que terminemos viendo caravanas por las calles de gente que va a llegar a presentar sus solicitudes de inscripción de candidaturas. Otro elemento que es meridianamente importante es que este sistema, cuyo usuario y contraseña va a ser encargado o va a ser entregado al presidente del órgano electoral central y no al personal legal de cada acción política, va a dar alerta. O sea, si estoy cumpliendo con la alternancia, si estoy registrando algún afiliado, si los que estoy registrando cumplen con la edad mínima, ¿no? Eso es lo que un poco prevé el artículo 31 del Reglamento de Competencia de Jurados a elecciones para las elecciones internas, que va a tener el sistema de CRE interno. Va a arrojar esas alertas al presidente del órgano electoral central, que va a ser el encargado del registro. Y recordemos, digamos. Sí, le iba a preguntar cuánto podría dinamizar este procedimiento en específico, a comparación de otros años en los que también se llevó elecciones. Bueno, ahora, acá hay que recordar que lo que ha previsto el jurado es que el 9 de abril, el plazo, como el registro es virtual, el plazo vence el 9 de abril a las 11:59 de la noche, porque el registro va a ser solamente a través del sistema de CRE interno. Ahora, acá también es un tema sui generis, ¿no? Porque recordemos que para las elecciones generales 2021, las candidaturas se terminaron presentando en opción política y luego la OMPRE previó que esas candidaturas se remitan a la OMPRE. La 31357 dijo, no, las candidaturas no se presentan ante la opción política, sino que se presentan ante el jurado. Por eso se crea este sistema de CRE internas, sui generis, para esta elección, y se contempla dentro del cronograma electoral esta fecha del 9 para que se informe al jurado en elecciones de las candidaturas. Porque justamente el jurado hizo esta distinción entre presentación de solicitudes y presentación de candidaturas, que evidentemente implica previamente una etapa de calificación que va a estar a cargo del órgano electoral central. Por lo cual, si incluso nos remitiéramos al 2018, donde no había pandemia, estos sitios no existían. ¿Por qué no existían? Porque teníamos una ley, no teníamos aplicable la 3998, que incluyó las PASO, sino que teníamos 3 modalidades: un militante, un voto, elecciones abiertas, elecciones por delegados, y el jurado de elecciones, formalmente hablando, no iba a recibir candidatura alguna, sino hasta que venciera el plazo de inscripción de lista de candidaturas definitivas, que era 110 días antes de la elección, y que para estas elecciones generales y municipales, elecciones regionales y municipales, vence el 14 de junio. Ahora, ¿este sistema de declara internas tiene un horario en específico de funcionamiento? ¿Y cuál sería el horario en sí como máximo para que las organizaciones políticas tomen en cuenta? Importante reiterarlo y gracias por la pregunta. Ese 9 de abril vence a las 11:59 de la noche, así como ocurre con el 14 de junio, en el cual las solicitudes de inscripción de listas de candidatos definitivas pueden ser presentadas hasta las 11:59. A diferencia, por ejemplo, de lo que podría ocurrir con la interposición de medios impugnatorios, por ejemplo, en las cuales ahí se rige el horario de oficina, por decirlo de alguna manera, o por ejemplo los pedidos de acreditación de personerías. Ahí no es que tengo hasta las 11:59 y se considera que lo presenta el mismo día. Ahí sí rige el tema de el día y horario, ¿no? Aunque recordemos que ciertamente el Jurado Nacional de Elecciones, por acuerdo del Pleno, ya se declaró en sesión permanente este mes que acaba de terminar. Bueno, cerramos este cronograma de los primeros meses con el 10 de abril, que sería la fecha de entrega de las candidaturas de las elecciones internas a la OMPE por parte del JNE. A partir de ese momento, doctor Naupari, la OMPE, ¿cuál es el procedimiento que le da tras recepcionar esta lista de candidatos? Bueno, formalmente hablando, lo que va a hacer ya con ello es encargarse justamente de la elaboración del material electoral, fundamentalmente, de tratar de organizar en cierta medida el proceso en lo relativo a organización de local de votación, medidas de seguridad y salubridad en materia de local de votación, pero fundamentalmente está pensado en la elaboración del material electoral, la distribución del material electoral, el repliegue del material electoral y evidentemente lo relacionado con también con justamente la distribución de locales de votación y miembros de mesa, porque otro hito que sería importante recordarlo a propósito de lo que usted válidamente menciona, es que el 18 de abril las organizaciones políticas van a tener que remitir a la OMPE justamente la relación de miembros de mesa para las elecciones internas. Doctor Naupari, vamos cerrando esa entrevista. Antes me gustaría que usted brinde recomendaciones, ya que estamos más próximos a las elecciones internas, luego sacan las elecciones regionales y municipales en octubre. Por favor, usted brinde las recomendaciones para este contexto electoral.
Claro, bueno, primero, como siempre, no se esperen hasta la última hora, los sistemas informáticos siempre pueden fallar. El segundo elemento que yo sugeriría a las formaciones políticas es que vayan evaluando en qué circunscripciones van a presentar su solicitud de inscripción de lista de candidatos. Claro, eso depende de cada afiliado, pero es importante si tomamos en cuenta que si yo no presento un mínimo de circunscripciones, solicitud de inscripción de lista de candidatos, pierdo la inscripción. Así que tendría que ir evaluando si es que justamente sus candidatos cumplen con un requisito que ciertamente no va a tener filtros en el sistema de carga interna, que es el de domicilio, ¿no? Entonces, si yo no cumplo el requisito de domicilio, no me va a poder presentar, y si no me va a poder presentar, no va a poder presentar lista de candidatos en cada circunscripción, y en consecuencia me arriesgo a perder la inscripción si es que no cubro el número de circunscripciones que la ley prevé. Entonces, creo que no esperar hasta el último momento, pedir con anticipación la documentación a los integrantes de la lista de candidatos, establecer un cronograma oxigenado de calificación de inscripción de listas de candidatos dentro de las organizaciones políticas a través de los órganos electorales descentralizados y el órgano electoral central, creo que va a ser vital. Si un partido político ha aprobado el vencimiento de plazo para presentación de candidaturas dentro de la nación política muy cerca a 9 de abril, creo que podrían tener problemas, así que esperemos que eso no haya ocurrido, porque ciertamente la historia de plazo para convocar elecciones internas, lo que incluye el cronograma electoral en el seno de la nación política, ya venció el 22 de enero. Muy bien, muchísimas gracias, doctor José Naupari. Él es especialista en temas electorales. Hemos analizado los próximos hitos electorales a cumplirse ya en estos primeros meses. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos con más información.